Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Le doy gracias a Dios por el privilegio siempre de poder tener una palabra que nos pueda llevar a meditar sobre la misma y estudiar sus enseñanzas. Gracias le doy a Dios por eso, por el privilegio que me da y por la fortaleza que me da de cada sábado poder tener una palabra de aliento, una enseñanza a través de su palabra que es la Biblia. Vamos a hacer una oración cortita, espero que estén bien. Ya termina el año, un año difícil, un año complicado, pero gracias a Dios podemos decir que hemos sido bendecidos, que su mano se ha movido a nuestro favor, que nos ha sustentado, que nos ha protegido, que ha cuidado de nuestra familia, y debemos ser agradecidos siempre de todas esas cosas. Parecen pequeñas o naturales porque las vemos a diario y nos parecen que es normal y es común, pero debemos dar gracias a Dios y ser agradecidos. Hay un versículo que es voluntad de Dios ser agradecidos. Así que debemos ser agradecidos por todo lo que tenemos. Voy a hacer una oración. La palabra de Dios que hoy voy a hablar va a estar en Jeremías 17:23. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta bendición de poder hablar sobre tu palabra, que tú nos enseñes a través de tu palabra, que tú nos corrijas a través de tu palabra. Así que te doy gracias por eso. Que esta palabra sea de bendición, que el Espíritu Santo nos hable a través de tu escritura, a través de tu enseñanza, y que abra la ventana de los cielos para que el Espíritu Santo descienda y esta palabra en cada hogar, y esta palabra sea de bendición a aquellos que lo escuchen, que la puedan atesorar en el corazón, que puedan meditar sobre la palabra y estudiar sobre la misma. Te damos gracias por eso. Gracias por la bendición que nos das cada día. Gracias por el sustento y por todo lo que tú haces en nuestra vida. Te damos la gloria a ti, la honra a ti, y te decimos amén, amén y amén. Vamos a cantar una alabanza que me la mandó un hermano, Emiliano, y es muy bonita, una alabanza viejita, Renuévame, y puede servirnos, ¿no? Pedir esa renovación de Dios sobre la palabra que vamos a hablar hoy, ¿no? Pedir ese renuevo, que nos saque esa incircuncisión de nuestro corazón, que nos saque esa dureza de cerviz que tenemos muchos cristianos, y que nos renueve a través de la palabra. Así que bueno, vamos a cantar esta alabanza cortita, que dice así. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria a Dios. ¿Y cuánto necesitamos de Dios para que nos renueve nuestro corazón? Menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Gloria a Dios por eso. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Yo titulé este devocional Cristianos duros de cerviz, porque a veces, aunque seamos cristianos, estamos duros con la palabra, no nos queremos someter a la palabra de Dios. Y la palabra en Jeremías 17:23 dice así: pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz, para no oír ni recibir corrección. Y hay otra versión que dice así: pero ellos no escucharon ni obedecieron. Tercamente rehusaron prestar atención o recibir mi disciplina. Y esta palabra Jeremías habla de parte de Dios al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, porque el pueblo le había dado la espalda a Jehová y se habían volcado a adorar a la reina Acera. Habían hecho altares para venerar sus imágenes. Y meditando en esta palabra y viendo lo que está pasando en el mundo y en la comunidad evangélica, pareciera que estas palabras cobran vigencia en estos tiempos. Estas palabras de Jeremías fueron escritas aproximadamente o dichas por él aproximadamente hace 3.000 o 4.000 años. Y el mundo sigue ciego y sordo, y hay muchos cristianos por ese camino. La palabra cerviz se repite mucho en la Biblia, y ser duro de cerviz es igual a ser desobedientes. Segunda de Crónicas 38 dice así: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Pero el ser duro de cerviz no era solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice en Hechos 7:51: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y muchos les piden a Dios que incline su oído a nuestras oraciones. ¿Cuánto le pedimos? Que Dios nos escuche, que en nuestras oraciones, que incline su oído, y le pedimos para que Él nos bendiga. Y esos mismos no inclinan su oído para escuchar la voz de Dios. No meditan en la palabra, no estudian la palabra, y esa falta de práctica nos vuelve dura la cerviz e incircuncisos nuestros corazones. Nos vuelve desobedientes, porque si no oímos la voz de Dios, no meditamos en la palabra, no corregimos nuestra forma de vivir, de la forma que Dios o Jesús nos enseña a través de su palabra, entonces nos hacemos desobedientes. Aunque
como digo siempre, nos congregamos o leemos a veces la Biblia o cantamos una alabanza, nuestro corazón está incircunciso, nuestra cerviz está dura, porque no nos sometemos a la palabra de Dios. La venida de Jesús está cerca, y sus palabras nos pide que oremos, que velemos, todos en un mismo sentir. Primera de Pedro 4:7 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mateo 24:42 dice así la palabra de Dios: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Marcos 13:33: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 14:38: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y las iglesias dejaron de hacer esta práctica de orar, de ir a los cultos, hacer cultos de oración, y se enfocaron más en los shows, en las luces, en la música, en otras prácticas parecidas al mundo, otras cosas, y se apartaron de las enseñanzas de Dios. Y estos tiempos son difíciles, estos tiempos son duros, y necesitamos estar todas las iglesias en un mismo sentir, estar orando, velando los unos por los otros. La palabra de Dios es muy clara, la voz de Dios está ahí. Solo que el hombre la acomodó para sus propias concupiscencias, para sus deleites. Hay muy pocas iglesias, poquísimas iglesias que dejan las puertas abiertas para orar, para velar. Ya ni hacen vigilias. Debemos despertar, iglesia. Debemos dejar las iglesias abiertas, como están las iglesias católicas, que uno en cualquier momento puede ir, entrar. Y nosotros tenemos las iglesias cerradas. O a veces el día del culto, abrirlas de la mañana temprano hasta la hora del culto, para que la gente pase y entre y ore y clame y pida y busca de Dios. Pero solo nos interesa el culto, esos cultos raros, esos cultos donde a veces no se habla tan solo de la palabra, sino de la emoción que nos puede dar algún versículo cambiado, algún versículo torcido. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay muchas almas que están perdidas, hay muchas almas que están a merced del diablo. Y hay pastores que han abandonado esas almas. Hay pastores que no han ido a buscar esas almas, a las perdidas, a las que se han apartado por distintos motivos, pero nunca más los fueron a buscar. Son iglesias que les interesa la cantidad, estar llenas. Hay muchas iglesias alrededor del mundo que le importa la cantidad y no las almas. A veces creen que porque alcanzan un bolsón de comida o un poco de ropa, ya con eso cumplieron. Y necesitamos como iglesia rescatar las almas, porque es lo que Jesús va a venir a buscar en su venida. Almas dispuestas, almas arrepentidas, almas que viven su palabra como Él la enseñó. No se trata solo de buscar los beneficios de Dios, de ver quién tiene más en este mundo, porque la lucha es contra principados, dice la palabra, y potestades, gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y para dar pelea, para dar batalla contra estas cosas, debemos tomar toda la armadura que Dios nos da. Y esa armadura es la palabra de Dios.
es enseñar bien la palabra de Dios. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme. De la única manera que podemos estar firme es aprendiendo bien la palabra de Dios, es vivir las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra. Para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firme. Cuando todo acabe, nuestra alma esté firme para la venida de Jesús. En mi humilde opinión, la función de las iglesias es hacer cumplir la palabra de Dios. Ser ese Jeremías que obedecía a Dios y predicaba su palabra, lo que Dios le decía que le tenía que decir al pueblo. Ser como Juan el Bautista, llevar a las personas al arrepentimiento, hacer conocer el temor de Dios, a llevarlos a buscar la santidad para salvar las almas. Porque de eso se trata el Evangelio, que salves tu alma. No que te hagas millonario o estés lleno de cosas materiales. No correr detrás del dinero, porque estas cosas son tus necesidades carnales, necesidades del mundo. Y Dios aborrece, y la palabra de Dios aborrece estas cosas, y la palabra de Dios dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en estos últimos tiempos vemos, si buscamos por internet, distintos pastores que aman más las riquezas que las enseñanzas de Dios y rescatar esas almas que son las que Jesús va a venir a buscar. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No seamos como el joven rico que quería seguir a Jesús, quería ser discípulo de Jesús. Y cuando Jesús le dijo que venda todo y se lo dé a los pobres, él se dio media vuelta y se arrepintió, porque estaba aferrado a la riqueza y no a conocer las enseñanzas de Dios. Y así hay muchos cristianos que están aferrados a las riquezas, a los bienes materiales. Van a buscar esos beneficios de Dios y no sus enseñanzas. Y también muchos pastores que están en ese camino. Primera de Timoteo 6, Pablo le dijo en el versículo 10 a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos hay que por correr detrás del dinero se extravían de la fe, abandonan el camino de Dios? ¿Cuántos hay que dicen que son bendecidos con trabajo y se dejaron de congregarse, dejaron de comunicarse con hermanos cristianos, dejaron de poner algún versículo, dejaron de dar palabra a través del celular como tenían por costumbre, dejaron de llamar a los hermanos y ver qué necesidad tenían, porque dice que son bendecidos con trabajo? Y debemos tener más sabiduría y discernimiento, porque a veces el Satanás también obra en esas cosas. Y te va a dar lo que tú quieres, porque es lo que anhela tu corazón. El dinero, las cosas materiales. Y te va a dar un buen trabajo, pero te va a apartar del camino. Si te aparta del camino, no es un trabajo donde Dios te ha bendecido. Si te aparta de los hermanos que te edifican y que vos edificabas con la palabra, no es un trabajo bendecido por Dios. Nada de todo lo que tengamos nos llevaremos. Solo nuestra alma, y cada quien decide dónde quiere pasar la eternidad. Cada quien decide dónde pasar la eternidad. Cada quien. La salvación es personal.
Por eso debemos meditar en la palabra, buscar las enseñanzas que Dios nos da a través de la palabra, estudiar la palabra de Dios, estar en oración con Dios. La oración te permite tener esa comunión con Dios, te permite conocer su voluntad, te permite ser guiado a tu propósito, a no apartarte de la obediencia, porque uno de los propósitos de Dios es ser obedientes. Y si vos te apartás por el trabajo, o te apartás por las cosas, por tus deleites, empezás a ser desobediente, empezás a tener dura la cerviz, empezás a tener ese corazón incircunciso, y es lo que Dios no quiere. Acumular cosas materiales te desenfocan del propósito de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las necesidades vendrán por añadidura, dice la palabra. Dios sabe lo que necesita cada uno. Dios sabe lo que necesita cada uno. Por eso debemos meditar si somos bendecidos cuando tenemos mucho trabajo. Porque a veces, como dije antes, el enemigo te da eso porque sabe que vos querés, te gusta el dinero, te gustan esas cosas para tener cosas materiales. Entonces, Dios sabe cuál es tu necesidad. Si buscamos a Dios en obediencia, como dije antes, este es uno de los propósitos de Dios, ser obedientes. No nos hará faltar nada, porque Dios conoce de antemano lo que necesitamos. Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Debemos aprender a depender de Dios y ponerlo siempre primero en nuestras vidas. Dejarle a Él, que Él sea el timón de nuestras vidas. Dejarlo a Él que dirija nuestras vidas. A veces hay cosas que no entendemos, a veces hay cosas que quizás no nos pueden agradar, pero Dios tiene el control. Si nosotros le damos el control a Dios de nuestras vidas, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre quiere lo mejor para nosotros. Hermanas, hermanos, no seamos duros de servicio. No endurezcamos nuestro corazón. No corramos tras los dichos de los hombres y sus malas enseñanzas. En el mismo capítulo 17 de Jeremías, la palabra de Dios dice, en el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántos cristianos idolatran a sus pastores y los ponen bien arriba? A veces los ponen más arriba que a Dios, haciéndose esclavos de su palabra. Porque el pastor ¿cuántos pastores hay que te dicen, no te junté con fulano, no escuché prédica? Si ya éramos esclavos del pecado, ahora que nos congregamos, que la palabra nos hace libre, dice. La palabra te hace libre. Y nos hacemos esclavos de la palabra de un pastor, de la palabra de un líder. Lo dijo mi pastor y es ley. Si mi pastor lo dijo, él es el más ungido de todos. Maldito el varón que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Esta idolatría te aparta de la palabra de Dios. Porque te pone un velo, te quedas ciego. Y todo lo que Él dice, vos lo venerás. Y te va a pasar, como decía ahí, ¿no? La palabra. Ellos veneraban a la reina, idolatraban a la reina Cera. Y se apartaron de Dios. Le dieron la espalda. Estemos atentos. Estemos orando por todos. Por la familia, por los amigos, por los hermanos en Cristo, por cada necesidad. Hay tanta necesidad en el mundo por qué orar. Tanta necesidad en el mundo por qué orar. No sé si hay muchos cristianos o muchos pastores que informan
de las necesidades que padecen otros hermanos en Cristo en distintos lugares del mundo. En África, en los países musulmanes, en los países en China, todo lo que sufren los hermanos cristianos. Y nosotros acá, cómodos en la butaquita, con luces de colores, con humo, a veces le ponen humo, ¿no? Porque en los boliches mundanos hay máquinas de humo y en las iglesias también le ponen humo para que parezca todo una cosa, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Y hay mucha necesidad en el mundo por quien orar. Hay mucha necesidad en el mundo por quien orar. Por esos hermanos también que se sacrifican, esos hermanos misioneros que predican en distintos países del mundo la palabra de Dios. A veces duermen en lugares que más de uno de nosotros ni nos animaríamos a dormir. Y ellos van y predican el Evangelio. ¿Y cuántos oran por esas personas? ¿Cuánto claman a Dios por esa persona? ¿Cuánto le piden a Dios que los siga protegiendo y bendiciendo a esas personas, que los siga guiando para que sigan derramando de su palabra? Si realmente nos consideramos hijos de Dios, discípulos de Jesús, eso es lo que vino a buscar Jesús. Que seamos discípulos de Jesús, dice su palabra. Y para ser discípulos de Jesús debemos tomar las enseñanzas que Jesús nos enseña a través de la palabra de Dios. Si no, no somos discípulos de Jesús. Si manipulamos la palabra de acuerdo a nuestros deleites, no seremos nunca discípulos de Jesús. Velemos y oremos, cumplamos su palabra. Es hermosa su palabra, es hermosa su enseñanza. Cumplamos su palabra. Hay tanta necesidad alrededor de nosotros, que a veces no nos damos cuenta, pero por lo menos estemos velando y orando por esas almas. No dejemos nunca de orar, no dejemos nunca de velar por esas almas, porque no sabemos cuándo Jesús va a venir, no sabemos en qué momento, en qué hora, en qué tiempo. Lo que sí sabemos, podemos saber, podemos intuir por lo que está pasando alrededor del mundo, por los fenómenos naturales que se están manifestando a través del mundo, que la venida de Jesús está cerca. Arrepintámonos, hermanos. Arrepintámonos con un corazón constricto y humillado. Ablandemos nuestra cerviz. No seamos duros de cerviz. No seamos como ese pueblo de Israel, que a pesar de que veía todas las maravillas, a pesar de que veía la mano de Dios moverse a su favor, cada tanto le daban vuelta a la espalda y se hacían idólatras, o buscaban sus deleites, o buscaban sus beneficios, y abandonaban la palabra de Dios, abandonaban las enseñanzas de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Busquemos a Dios en todo tiempo y en toda hora, dice la palabra. Hay una frase que me gusta mucho que dice: vuelve a Jesús antes de que Jesús vuelva. Yo prefiero velar y orar y estar atento a la venida de Jesús. Prefiero irme con Jesús y no quedarme a padecer la tribulación, porque van a sufrir muchísimo esas personas, van a sufrir muchísimo esas personas. Velemos y oremos para que cuando venga Jesús pueda rescatar nuestras almas, pero cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Cumplamos el propósito. Seamos obedientes. Aprendamos a depender de Dios. Dios va a perfeccionar y a terminar la obra de aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. No de cualquiera que se congrega. No de cualquiera que va a la iglesia. No de cualquiera que cada tanto ofrenda.
va a perfeccionar y a terminar la obra de aquellos que sean obedientes a su palabra, a sus enseñanzas. No le demos la espalda a Dios. No le demos la espalda a Dios. No busquemos solamente su beneficio. Dios tiene un montón de cosas para nosotros. Un montón de cosas tiene para nosotros. Pero lo principal es que Él entregó a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Por ti y por mí. Por nuestros pecados. Por todo lo malo que hemos hecho en esta vida. Y Dios, al crucificar a su Hijo, nos está dando una oportunidad de rescatar nuestras almas. Una oportunidad de no perdernos en el infierno. Y es por eso que tenemos que velar y orar. Es por eso que tenemos que tener nuestro corazón dispuesto. Porque Él murió en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Pero para la gloria de Dios resucitó al tercer día. Para darnos vida y vida eterna. Para enseñarnos que la carne puede morir, pero es tu espíritu el que va a vivir en esa eternidad del reino de los cielos. Velemos y oremos por aquellos que necesitan. Velemos y oremos por esa venida de Jesús que en cualquier momento puede aparecer. Que nos encuentre velando y orando. Que nos encuentre clamando a Dios con ruego, con súplica, para tener ese gozo eterno, donde ya no vamos a sufrir más ni enfermedades, ni padecimientos, ni angustia, ni tristeza, sino vamos a tener gozo y alegría. Y esa es la victoria que Dios nos da, la vida eterna. Luchemos por eso cada día de nuestra vida para buscar esa victoria, porque la victoria no está en tener un buen trabajo o en lograr recibirme de lo que estaba estudiando. La victoria no está en la familia. La victoria no está en las cosas materiales. La victoria está en esa vida eterna. La victoria está en traspasar los cielos de los cielos, en ir a esa morada que Jesús fue a ver cómo estaban esas moradas para recibirnos a nosotros en esa morada. Busquemos de Jesús cada día. No nos apartamos del camino y dejemos que las cosas vengan por añadidura. Nada de lo que hagamos nosotros va a ser mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Les dejo la cita de Charles Spurgeon, que dice así: busca ese evangelio que rasga y rompe, y corta, y hace tajos, y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. No es el evangelio del que vos sos un campeón, del que vos todo lo podés. Ese no es el evangelio que te va a hacer vivir otra vez, sino el que te confronta con tus errores, el que corrige tus malos caminos, el que te aparta del pecado. Ese es el evangelio que debes buscar. Y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser, hasta tu alma. Déjalo entrar. Por eso la palabra es como espada de dos filos, que corta y penetra hasta el alma, hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, dice. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbida por tu alma. Porque es el alma
lo que Dios viene a buscar. Lo que Jesús va a venir a buscar es tu alma. Es tu alma. Procura que tu alma esté guardada en las manos de Dios. Si tú caminas rectamente, conforme a las enseñanzas que Jesús nos da a través de su palabra, vas a ser salvo tú y toda tu casa, como dice la palabra. De la única manera, como le pasó al centurión, cuando Pablo y Silas estaban presos, que se querían matar porque se le escapaban los encarcelados. Se pensó que se escapaban. Y Pablo le dijo que si creía, será salvo él y toda su casa. Esas son enseñanzas que Jesús nos da a través de su palabra. Pero no por el hecho de decir, creo en Jesús solamente. Como muchos en la calle, si vos los paraste, dicen, creo en Dios. Pero no viven su palabra, no viven su enseñanza. Y esa es la que te hará salvo a ti y a toda tu casa. Vivir las enseñanzas que Jesús nos da a través de la palabra. Ese es otro detalle que muchos tenemos que tener cuando vamos a las iglesias. Que lo que predique tu pastor es lo que viva. Si él no vive las enseñanzas de Jesús, no vive lo que predica, no es una buena enseñanza. No es una buena enseñanza. Es como los fariseos, como hablé en el devocional anterior. No seamos duros de cerviz. No endurezcamos nuestro corazón. Volvámonos a Jesús antes que Jesús vuelva. Que esta palabra sea de bendición, que nos permita meditar en la palabra cada día, cada semana, que podamos buscar de Dios cada día y que aprendamos a vivir sus enseñanzas. Es de la única manera que nuestra alma será salva. Que esta palabra, como dije siempre, como digo siempre, como dije recién, sea de bendición. Que podamos pensar en qué nos está hablando Dios, en qué tenemos que corregir de nuestra vida, qué es lo que le agrada a Dios que hagamos. No hagamos las cosas que no le agradan a Dios, porque ese no es el camino. El camino es hacer las cosas que a Dios le agrada. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Sábados, 18 horas. Dios los bendiga grandemente. Que tengan una semana bendecida. Que tengan una semana donde podamos seguir esforzándonos cada día en meditar en su palabra y en buscar de Dios. Dejar que Dios guíe nuestra vida. Los espero el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Sábado, 18 horas. Nos estamos viendo. Que Dios los bendiga.